Hola, ¿qué tal? Un saludo hasta el último rincón de donde me estén viendo y escuchando. Me llamo Víctor Hugo Barrera y en este día quiero compartir con ustedes una enseñanza. Una enseñanza que lleva como título ¿Qué relación existe entre un cristiano y Halloween? Esta enseñanza está fundamentada en los siguientes objetivos. El primero de ellos es informar a la Iglesia sobre un tema respecto al cual aún se tienen bastantes dudas. Este objetivo está fundamentado en lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. También, otro objetivo que está fundamentado bíblicamente es exhortar al pueblo de Dios a mostrarse firme ante los ataques del enemigo. Hay algo interesante, pues el ser humano siempre va a ser llamado para todo aquello que le despierte curiosidad, y el enemigo lo sabe. Por lo tanto, despierta la curiosidad del ser humano y del cristiano sobre ciertas cosas que aún nos seguimos preguntando o algunos se siguen preguntando si es correcto que deben hacerlas o no. También estamos en otra situación, que en esta filosofía de la inclusividad el cristiano no se quiere sentir excluido, no se quiere sentir abandonado, no quiere estar fuera de las situaciones. El hombre quiere agradar más al mundo en este día que a Dios, y desafortunadamente el cristiano también entra dentro de esos rubros. Pero aquí nos sustentamos bíblicamente con el siguiente versículo que está en Marcos 8:36 y dice así: Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? Paso al versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Palabras fuertes. Siguiente objetivo de esta enseñanza es confrontar a todos aquellos cristianos que están justificando acciones que Dios reprueba. El día de hoy es muy común dar una explicación sobre algo y a la vez dar la intención de que lo estamos justificando. No siempre lo hacemos, pero debemos cuidar nuestras palabras porque a veces justificamos acciones que Dios reprueba. Y Dios nunca nos va a probar, nunca nos va a poner en una situación donde parezca que tenemos que contradecir lo que dice su palabra o hacer todo lo contrario de lo que Él nos ha mandado. Hebreos 3:13 dice así: Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La exhortación entre cristianos es buena y es necesaria. Finalmente, otro objetivo bajo el cual estamos fundamentados en esta enseñanza es ser de bendición para todas aquellas personas que nos vean y que nos escuchen. Vamos a comenzar explicando los orígenes del Halloween, porque toda celebración tiene un origen, y más aquellas que ya se convirtieron en una tradición, y pareciera ser que el Halloween se ha vuelto una tradición a nivel mundial, y todos sus derivados. Lo vamos a explicar, ya que muchas veces confundimos ciertas tradiciones o decimos que ciertas tradiciones no son lo mismo, aunque todo indica que sí, ya que también toda celebración, diagonal tradición, tiene un enfoque, un motivo por el cual los estamos celebrando y hacia dónde estamos haciendo las cosas con los rituales. Quiero comentarles que el Halloween obviamente no viene mencionado en la Biblia, porque el pueblo de Israel nunca celebró nada que tuviera que ver con muerte, que tuviera que ver con sacrificios, y mucho menos con sacrificios humanos. Sin embargo, los pueblos cananeos, es decir, los pueblos que estaban en la tierra prometida antes de que Israel tomara posesión de ella, sí llevaban a cabo muchos rituales en donde los niños, los bebés y también
las mujeres eran motivo de los sacrificios. Por lo tanto, Dios les dijo lo siguiente en el año 1200 antes de nuestra era, que es el registro histórico que se tiene en donde Israel iba a entrar a la tierra prometida de Canaán. Dios les dijo lo siguiente, sustentado en Deuteronomio 18, del 10 en adelante, que dice así: No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Dios es muy claro en este tipo de rituales, en este tipo de prácticas, en donde es más que obvio y más que claro que su motivo de celebración es la muerte. Dios no es Dios de muertos. Dios no nos manda, es más, Dios nos prohíbe todo aquello que celebra la muerte, porque Dios también aborrece la brujería y la hechicería. Sin embargo, el pueblo de Israel, quien no practicaba estas cosas y a quien se le dijo que echara fuera de su territorio a los pueblos cananeos, habitó junto a ellos, se mezcló con ellos, y no solo hubo un mestizaje, sino también hubo un amalgamamiento, es decir, todo parecía una confusión, y ya todas las prácticas, y sobre todo aquellas de origen religioso, de origen espiritual, y que conllevaban sacrificios, empezaron a ser parte de los rituales diarios del pueblo de Dios. Por lo tanto, Israel cayó en esta idolatría, y después Dios cumplió su promesa, pues llegó su caída, como pueblo, como nación, cuando Babilonia los conquistó. Sin embargo, también vale la pena resaltar, históricamente hablando, que entre el año 800 y 650 a.C. hubo un pueblo que se desarrolló en la zona, digámoslo así, de Europa central, oriental, y que llegó a colindar con los pueblos del Mediterráneo. Este pueblo era llamado los celtas. ¿Qué pasaba con los celtas? Bueno, los celtas eran conocidos como un pueblo valiente, un pueblo guerrero, un pueblo temerario, pero también un pueblo politeísta, es decir, que tenían muchos dioses, o un dios para cada área de la vida. Desafortunadamente, para un área de la vida en la que le daban mucho enfoque, era la muerte, pues decían que tenían un dios de la muerte. No lo olviden, solo existe un solo Dios, y Él controla la vida y controla la muerte. Él es dueño de ambas. En cuestiones de investigación, en agosto de 2019, un estudio que se estaba realizando sobre ciertos restos cerámicos encontrados demostró que pueblos celtas habían adoptado actitudes gastronómicas y de consumo de bebidas procedentes de civilizaciones del Mediterráneo, y sobre todo del Mediterráneo oriental, de donde después se asentó el pueblo griego, el pueblo romano, pero no olviden que también esta zona de pueblos convivió mucho con los pueblos de la zona de Canaán y obviamente donde estuvo el pueblo de Israel después. Es decir, ¿a qué quiero llegar con esto? Que el pueblo celta tanto se vio influenciado por estas culturas como este pueblo influenció a otras culturas. Hubo un periodo histórico cuando Alejandro Magno o Alejandro el Grande conquistó, digámoslo así, toda Europa, que sus pueblos en los que él tenía conquistados no había fronteras. Todos podían cruzar de un lado a otro y todos podían conocerse entre culturas, y hubo mucho intercambio de prácticas y de costumbres, e insisto, sobre todo aquellas que son religiosas o de origen espiritual. En el caso de los celtas, ellos tenían en la parte espiritual a personas que eran consideradas filósofos, teólogos, pero tenían poder político y religioso, e incluso muchas veces más que los gobernantes. Estas personas eran conocidas como druidas. Eran considerados los hombres más justos de su civilización, pero también otras civilizaciones los llegaban a conocer como aquellos que mejor ven y perciben lo que vendrá, los que adivinan. Un aspecto al cual el ser humano le genera mucha curiosidad es saber sobre el futuro y sobre todo la cuestión de la muerte. El ser humano
no fue creado para morir. La muerte no fue creada por Dios, fue el resultado del pecado una vez que entró en el mundo. Y por eso el ser humano se resiste tanto, se niega tanto cuando alguien muere, porque no fue creado para morir. Ese es un aspecto muy importante. Los druidas, como sacerdotes o en el ámbito espiritual, creen en un alma inmortal. ¿Está mal creer en un alma inmortal? Pues los cristianos también creemos en un alma inmortal. ¿Cuál es la diferencia? Que los druidas creían que esta alma inmortal tenía un llamado a estarse encarnando perpetuamente, es decir, que reencarnábamos de alguna u otra manera. La Biblia no dice eso, ya que no hay almas vagando por el mundo, y lo dice Hebreos 9:27, que me voy a permitir leer. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Solo hay una vida, solo hay una muerte, y después de esto viene el juicio de Dios, para todos aquellos que decidieron creerle y aquellos que no. También estos druidas adoraban a ciertas deidades, entre las cuales destacaban Mercurio, Apolo, Marte, Júpiter y Minerva. Muy parecidos los nombres a las deidades que adoraban tanto los griegos como los romanos. Y es ahí cuando viene la conquista romana, cuando el pueblo celta, cuando los druidas son vencidos, por decirlo así, que es cuando sus costumbres llegan a transmitirse al pueblo romano, y el pueblo romano, una vez que se expande, la transmite al mundo entero, podemos decirlo así. Cada 31 de octubre, este pueblo celta celebraba algo llamado el Samaín, o el Samhain, dicen que es en su lengua correcta de ellos. Esa fiesta era en honor del dios de la muerte, cuyo nombre ya les mencioné. ¿Qué pasaba esta noche? Bueno, el 31 de octubre para el pueblo celta terminaba el año. Era el momento de las cosechas. Y según ellos creían que una brecha entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos se abría, y por lo tanto el dios de la muerte encarnaba las almas de los que habían ya fallecido. Los que habían sido buenos encarnaban otra vez en seres humanos, y los que habían sido malos encarnaban en animales. ¿Qué pasaba con estas almas que andaban vagando por el mundo en ese momento? Bueno, pues lo que podían hacer era que podían causarle muchos destrozos, muchas maldades a los vivos. Por lo tanto, los druidas, estos sacerdotes, estos filósofos, estos teólogos, lo que hacían era disfrazarse, ponerse máscaras, también hacer parecer que ellos eran espíritus, que eran brujas, y andaban de casa en casa pidiendo doncellas, pidiendo niños para los sacrificios. Si en la casa se negaban a dar ese sacrificio, lo que hacían es que destruían esa casa, la quemaban, mataban al padre de familia, o incluso ellos podían dejarle alguna enfermedad con los poderes que poseían. Y si, obtenían algo para el sacrificio, dejaban marcada esa casa, para que el espíritu no volviera a atacar ahí. Lo que hacían es de que una fruta típica de la época y del lugar, es decir, un nabo, le tallaban un alma triste, decían así, una cara. Esta costumbre, cuando después viene la emigración, porque el pueblo celta, uno de los lugares donde más se estableció fue Galia, o la antigua Galia, que después se convirtió en lo que hoy es territorio francés, pero también un lugar donde destacaron mucho fue Britania, es decir, Escocia, Inglaterra e Irlanda. Fueron lugares actuales donde los druidas y los celtas tuvieron demasiada influencia. Cuando estas personas emigran al continente americano, es decir, a Estados Unidos, quieren llevar a cabo sus prácticas, sus rituales. Tuvieron que cambiar y modificar algunas cosas, entre ellas el nabo, ya que los druidas ya no tenían un nabo. No era muy común en América, pero sí encontraron inmediatamente un vegetal que rápidamente sustituyó, que es la calabaza. Y según la Enciclopedia Británica, la calabaza es un símbolo de un alma triste, de un espíritu. Y según las nuevas prácticas, cuando alguien veía una calabaza en las puertas, en la entrada de una vivienda, pues se consideraba que esa familia simpatizaba con Satanás. Insisto, Dios odia el pecado y a la muerte, porque Él no la creó, porque fue el resultado del pecado del ser humano. Esta
esta costumbre, esta celebración del Samaín o del Samhain se fue expandiendo y sufrió cambios. Es decir, tiene algo llamado el sincretismo hoy en día, pues sufrió una mezcla de movimientos simbólicos religiosos o tradicionales. Es decir, ¿se sigue celebrando? Sí. ¿Sigue actualmente? Sí. Bajo otras reglas, bajo otros términos, incluso en distintas fechas. Ahora, en Halloween, ¿qué pasa? El 31 de octubre, según la tradición anglosajona. ¿Qué pasa el 31 de octubre? La gente sale a pedir dulces, la gente sale supuestamente a divertirse, pero ¿qué pasa cuando llegan a una casa y no quieren dar dulces, o en esa casa deciden no participar, o de repente en esa casa ven las luces apagadas? ¿Qué hacen? Lo famosísimo trick or treat, o truco o treta, o dulce o travesura. Ok, me da un dulce, o si no, me vengaré. Me da un dulce, o si no, voy a destruir su entrada de su casa. Si veo su carro, le voy a ponchar las llantas, o lo voy a rayar, o incluso voy a romperle los cristales. El sincretismo, esas prácticas célticas, druidas, de querer destruir una casa, de querer dejar plagas, de querer dejar enfermedades, de querer dejar destrucción, siguen hasta la fecha de Halloween. Además de una cosa, todo aquello que represente monstruos, diablos, brujas, vampiros, lo único que hacen es honrar el reino de Satanás. Y hay una situación muy curiosa en este aspecto, pues mucha gente, hablando de disfraces, ¿qué es disfrazarse? Simplemente cambiar de forma. Y según el concepto de la palabra misma, si tú te disfrazas es porque te quieres convertir en lo que te estás disfrazando. Mucha gente en nuestros días, donde se habla en muchos aspectos de la vida de héroes y superhéroes, mucha gente dice que es ridículo usar un traje de esos, pero no le parece ridículo vestirse de vampiro, de diablo, de monstruo. No le parece ridículo hacer eso a pesar de ser adulto y salir a la calle y pedir dulces y divertirse. ¿Qué pasa con esta gente que le parece ridículo adornar casi a fin de año con luces de ciertos colores su casa, pero eso sí, puede hasta pagar miles de pesos en el caso de México por adornar su casa como si fuera una casa del terror o una cueva donde suceden cosas inimaginables? ¿El Halloween en nuestros días sigue celebrándose? Claro que sí. De hecho, como les había mencionado, en Irlanda es fiesta nacional y el día 31 de octubre siguen celebrando el Festival de Samhain. En Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo se sigue celebrando el Halloween el día 31 de octubre. Sin embargo, durante todo el mes se tiene preparada a las personas, se tiene preparado al ambiente, a la sociedad, para poder dedicar el día 31 para esta celebración. En el caso de México, con este sincretismo que ya hubo entre gente que empieza a celebrar desde el 31 con Halloween y luego el día 1 de noviembre o 1 de noviembre que le llaman la fiesta de todos los santos o la noche de todos los santos, y luego para el día 2 de noviembre lo que le llaman los fieles difuntos, donde van a los panteones, donde les hacen altares, donde incluso les ponen comida, bebida que le gustaba al fallecido, porque se cree que también se cruza esta línea en donde los muertos visitan a los vivos y hay que brindarles una ofrenda para que no pase a mayores durante esas noches o esas celebraciones. En Japón, del 13 al 16 de agosto hay un festival llamado el Obon, el Fetgede o el Día de Todas las Almas. En Haití, donde se practica mucho el vudú, por cierto, es el día 2 de noviembre. En China hay un festival llamado Qingming, que es el 5 de abril. En Tailandia tenemos otro festival llamado Phi o Pi Takon, que puede suceder en mayo, junio o julio. Y también en Corea del Sur tenemos algo llamado el Thabron y Mahalaya en India, en este caso. ¿Sigue celebrándose? Claro que sí. Como les decía, sufrió un sincretismo esta celebración. Eso es algo muy importante que no tenemos que olvidar. ¿Y qué pasa con esta celebración llamada Halloween y la iglesia? Tenemos algo muy triste. ¿Por qué? Porque pareciera ser que en nuestros días la iglesia quiere competir con el mundo. Hay aspectos en donde pareciera ser que no hay ningún problema con que eso suceda. Sin embargo, hay aspectos en donde sí. Porque, insisto,
Muchas veces la iglesia, para atraer personas, la iglesia, para crecer numéricamente hablando, se está permitiendo celebrar ciertas cosas o tener ciertos eventos, como por ejemplo fiestas de disfraces, petición de dulces, argumentando que estamos leyendo, citando a ciertos teólogos cristianos contemporáneos, se permiten este tipo de celebraciones. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? Vamos a 2 de Corintios 6, versículos 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El argumento que se da hoy en día es de que mi intención o la intención de las personas al tener esta celebración no es adorar a la muerte, no es honrar el reino de Satanás. Yo solo salgo a divertirme, la gente solo sale a divertirse. No hay nadie o es muy rara la persona que realmente lo hace por esta situación. Para las personas que dan estos argumentos, quiero preguntar en qué mundo viven, o si no han visto las noticias, pues la práctica del ocultismo y del satanismo ha ido en aumento considerable. Y esta fecha es muy importante para el calendario satanista y para el calendario ocultista. Además de una cosa importante, no se trata de tus intenciones. Simplemente con el hecho de participar ya forma o entras, eres parte de esta celebración. Entonces no se trata de que tus intenciones o las intenciones con lo que le haga la gente. En el Día de la Independencia en México, mucha gente no le interesa celebrar su independencia, no le interesa ser patriota, le interesa embriagarse, le interesa comer hasta reventar, le interesa tener ciertas problemáticas que surgen a raíz de estas prácticas, y no por eso es correcto que no lo haga con esa intención. El cristiano de hoy quiere ser políticamente correcto, pero la Biblia y Dios no nos llaman a ser políticamente correctos, nos llaman a ser espiritualmente obedientes. Eso es muy importante que lo sepamos. Mucha gente piensa que no habrá consecuencias si somos parte de esto, si nos divertimos, si salimos a conocer al vecino disfrazados como monstruos. ¿Qué nos dice la Biblia sobre esta situación del no pasa nada? Bueno, Gálatas 5:9 nos dice lo siguiente: un poco de levadura leuda toda la masa. El cristiano piensa que no habrá consecuencias. Claro que las hay, tanto para el adulto como para el niño, y sobre todo, mucho más riesgo para el niño que tiene parte en esta celebración, pues un niño corre el riesgo de que cuando crezca no tenga esa mentalidad de querer seguir a Dios y no sea salvo. Y esa es parte de la intención satánica. ¿O qué pasa con el adulto? Que puede incluso hasta apostatar de la fe y perderlo todo, en este caso. Eclesiastés 10:1 refuerza este argumento. Dice así: las moscas muertas hacen heredar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Tengamos cuidado en esta situación. Un cristiano común, normal, no permitiría que su hijo sea partícipe del ocultismo, porque como le dije, hay consecuencias, y la consecuencia viene en lo que va a pasarle a un niño. El mismo Jesucristo dijo que tuviéramos cuidado con hacer caer a un niño. Hay dos seres en este universo con los cuales no se juega. Es cierto, uno de ellos es Satanás, porque él no lo hace por juego. Él odia la creación de Dios y él se odia a sí mismo. Pero el otro con el cual no se juega es Dios. Con él las cosas van en serio. ¿Eres parte de él? ¿Eres salvo o no eres de él? Respondiendo a la pregunta, ¿qué relación existe o qué relación existirá entre Halloween y los cristianos? La respuesta es muy contundente: ninguna. No hay relación entre los cristianos y esta celebración. Y tenemos que tener mucho cuidado con querer jugar a que sí. Nosotros como cristianos celebramos la vida, celebramos la paz, celebramos el gozo y celebramos la felicidad. ¿Para qué vamos a celebrar a la muerte? ¿Para qué vamos a celebrar
a un reino que ya está derrotado y que ya está destruido, porque Jesucristo nos puso el ejemplo de que se muere una sola vez. Él murió una sola vez por los pecados de todos y resucitó para siempre. Y nosotros, los que creemos en Él, podemos hacer lo mismo una vez que muramos. Además, según la visión del apóstol Juan en Apocalipsis 20:14, la muerte ya fue destruida. Sí, ya fue destruida, porque aunque lo vio a futuro, él estaba en ese momento presente, viendo cómo la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. No olvidemos otra cosa, que las tradiciones paganas están fuera de nuestras creencias como cristianos. Primera de Corintios 10, 20 y 21 nos lo dicen. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Contundente y claro. Pero ante esto, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Como les dije, no se trata de nuestras intenciones, pero tampoco se trata de salir a condenar a esa gente. Si mucha de esa gente no es salva, ya está condenada. No tenemos que decírselo nosotros, ya están condenados. Lo que tenemos que hacer es ser luz, es hacer la diferencia. Que vean aquí, sí, quiénes somos por nuestro testimonio, apartarnos. Jesucristo mismo nos lo explicó en Mateo 5, versículo 16, que dice así: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No tenemos que salir y señalar, tenemos que compartir. Es más, con el simple hecho de no participar, estamos siendo luz, porque nos estamos apartando de esta celebración. Estamos demostrando que nosotros no celebramos a la muerte, ni somos partícipes en esta celebración, y honramos un reino de alguien que ya cayó y que ya fue vencido. Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos. ¿Quieres apartarte en tu casa para orar en esa noche, en esos momentos? Adelante. Es más, muchas iglesias deberían tener eventos de ese tipo. Orar, pedir por la gente, pedir que Dios tenga misericordia. Y como le dije, pedir que Dios cuide, sobre todo, a esos niños que muchas veces salen sin la supervisión de un adulto y están poniendo en riesgo sus vidas y obviamente sus almas. ¿Quieres salir y repartir tratados? No es malo, porque desde hace mucho tiempo también he escuchado a gente que dice que pareciera ser que es un pecado regalar un tratado, que tengan una historia para los niños sobre no celebrar Halloween, o repartir un tratado a los adultos donde explique el origen de estas celebraciones. No, no es pecado, al contrario, estás haciendo mucho y estás haciendo luz. No tienes que decir nada, no tienes que llegar inmediatamente, tener que predicar, porque desgraciadamente el espíritu de las personas no está dispuesto para poder escuchar. Simplemente es regalar. Se acabó. Tú estás cumpliendo, porque es lo que pide Dios de nosotros, compartir esta información, porque mucha gente en ignorancia lo lleva a cabo. Otra gente lo hace con uso de razón, pero si nosotros les advertimos, estaremos cumpliendo un mandato que Dios nos da. Y también, si quieres compartir de esta información, comparte este video con aquellas personas que tú creas que van a ser de bendición. También les promocionamos nuestro canal de YouTube que se llama Bae Projects. ¿Qué tiene interesante este canal? Bueno, aquí tenemos una saga de documentales titulados La verdad sobre el Halloween. Uno de ellos habla sobre el origen de la lámpara de calabaza. El otro comparte testimonios de gente que estuvo muy adentro de este fenómeno del satanismo y nos explican qué significa Halloween para esas personas, y también nos dicen la incidencia y el número de personas que realmente lo hacen con intención satánica. Y finalmente también tenemos un video llamado La verdad sobre el Halloween, edición definitiva, donde explicamos aún más toda esta información que acabas de escuchar. También tenemos un video, no es de nuestra creación, pero sí nos permiten utilizar lo que se llama Dino al Halloween, en el cual utilizamos animación para que los niños
puedan entender bien cuál es la situación del cristiano frente a esta celebración. Y finalmente, una frase, desde que empezamos este tipo de videos, que ha sido característica de su servidor y de nosotros como marca en By Projects, es que nosotros no simpatizamos con Satán. Ya sabes lo que significa poner una calabaza afuera de tu casa. Y en nuestro caso, en mi caso, yo no quiero que digan que simpatizo con ese ser. Y creo que él también no quiere simpatizar conmigo. Bendiciones para todos. Ojalá que hayamos cumplido con estos objetivos en esta enseñanza. Hasta la próxima.